A veces, cuando cierro los ojos, aún veo la sangre manchando mis zapatos de charol. Brilla con un tono burdeos bajo la luz tenue de las farolas, como si fuera pintura espesa recién aplicada. El hedor a carne quemada y hueso fracturado se me queda pegado en la nariz más que cualquier perfume de mamá. Y es que no hay nada más puro que la limpieza. Eso decía ella. La chusma no debería existir, Kiko. Me susurraba doña Florinda cada noche mientras me arropaba. Yo tenía 5 años cuando lo dijo por primera vez, con esa mirada fría y altiva que solo ella podía esbozar. Era como si su voz llevara una verdad incuestionable. Una ley natural. Como la gravedad. O el hambre. Desde entonces, comencé a ver las cosas de forma distinta. No era su culpa, claro. Ella solo decía lo que pensaba. Fue mi mente la que lo llevó más allá. Yo la amaba. Y la escuchaba. Tenía 9 cuando lo hice por primera vez. Aquella noche, la vecindad estaba silenciosa. Don Ramón dormía en su mugriento catre, roncando como un cerdo borracho. El chavo ya se había metido en su barril y no se oía ni una risita. Mamá estaba en su habitación, dormida, y yo estaba despierto. Como siempre. Sentía un zumbido en los oídos. Era una mezcla de ansiedad y emoción. Como cuando te vas a subir a un juego mecánico por primera vez, y tu estómago se revuelve pero sonríes sin saber por qué. Agarré mi linterna, abrí la puerta con cuidado, y salí. Mis zapatos de charol crujieron al pisar los adoquines mojados. Caminé unas cuadras hacia el parque donde dormían los vagabundos. Los que mamá llamaba parásitos de la sociedad. Ese fue mi primer trabajo. El hombre estaba envuelto en periódicos, sucio, con la barba enmarañada y olor a orines secos. Respiraba con dificultad. Me acerqué en silencio y me arrodillé junto a él. ¿Tiene frío, señor?, le susurré. No respondió. Solo se quejó entre dientes, sin abrir los ojos. Fue entonces cuando saqué el cuchillo. Uno de cocina, de mango negro. Lo había escondido bajo mi pijama de marinero. El filo aún tenía restos de cebolla cuando lo enterré en su garganta. El ruido que hizo su cuello al abrirse fue como el de una manguera de jardín cuando explota. Un chorro espeso y caliente me empapó la cara. Sentí el calor bajando por mi pecho y la linterna cayó de mis manos. El hombre pataleó un poco, sus manos intentaron empujarme, pero ya era tarde. Le clavé el cuchillo 2 veces más en el estómago, solo por si acaso. Gritó. Muy bajito. Nadie lo oyó. Nadie quería oír a un mendigo. Volví a casa con las manos temblando, y el corazón latiendo tan rápido que casi no podía respirar. Me lavé en silencio, quité la sangre de mi ropa con cloro, escondí el cuchillo bajo el piso de madera del armario, y me metí en la cama. Esa noche, dormí como nunca. Con el tiempo, me perfeccioné. No siempre eran vagabundos. A veces eran niños. Niños que jugaban sucios. Niños que me decían cachetón o llorón. Niños de la chusma. La segunda fue una niña. Tenía unos 7 años y vendía chicles en la esquina del mercado. Siempre olía a moho, y me hacía muecas cuando pasaba. Una vez, le escupió a mi pelota. Mamá dijo que la chusma traía enfermedades, y yo entendí que debía hacer algo. La atraje con dulces, llevándola a un lote baldío cerca de la ferretería de don Cecilio. Le dije que tenía monedas. Ella se acercó confiada. El cuchillo era diferente esta vez, uno más pequeño, más ágil. Le atravesé el ojo derecho. El grito fue horrible, animal, gutural. Y placentero. Me hizo sentir poderoso. La apuñalé una y otra vez, corté su rostro como si fuera papel húmedo, hasta que no se distinguía ni su nariz. La tierra quedó empapada de rojo, y el aire se llenó de un hedor nauseabundo que me hizo vomitar. Y sonreír. Era limpieza. Eso pensaba. Era como barrer una acera sucia.
En la vecindad, nadie sospechaba nada. El chavo seguía siendo un tonto ingenuo. Ñoño jugaba con su pelota como si el mundo fuera un arco iris. Don Ramón, siempre pobre. Mamá me veía con ternura, y eso me bastaba. ¿Por qué te lavas tanto las manos últimamente, Kiko?, me preguntó una vez ella. Porque quiero estar limpio como usted, mamita. Ella sonrió. Me besó en la frente. Eres mi niño bueno. Y yo me derretí. Esa frase fue como gasolina al fuego. Yo, su niño bueno, estaba limpiando el mundo. Haciendo de esta vecindad y del barrio un lugar mejor. No paré. No podía parar. Había noches en que sentía que me hablaban. Voces. Voces con la entonación de mamá, pero más agudas. Más enfermizas. Decían cosas como: los ojos, Kiko. Sácalos primero. Los dientes hacen ruido. Rómpelos. Y yo obedecía. No porque estuviera loco. Yo sabía bien lo que hacía. Nunca fui estúpido como el chavo. Simplemente entendía cosas que otros no. Mamá me lo enseñó. Una noche, vi al señor Barriga hablar con un basurero afuera de la vecindad. Era un hombre flaco, con la cara curtida y una gorra rota. Reían. ¿Mamá se reiría con alguien así? No lo creí. Lo seguí por las calles oscuras hasta que llegó a su colonia. Lo esperé. Casi 2 horas. Luego, cuando caminó solo por un callejón, lo sorprendí con un tubo metálico. Le destrocé el cráneo de un golpe. El sonido fue seco, como romper un coco contra el concreto. Le abrí la boca con mis manos enguantadas y metí piedras. No debía hablar con gente como mamá. No debía ensuciarla con su aliento callejero. La sangre ya no me asqueaba. Me gustaba. Me hacía sentir cálido por dentro. Como cuando mamá me daba galletas de animalitos y me abrazaba mientras veíamos la tele. Yo no mataba por placer. No. Yo mataba por ella. Por mantener limpio nuestro mundo. Por eso dormía tranquilo. Por eso podía seguir jugando con Ñoño al día siguiente, sin que sospechara que esa noche, alguien había muerto. Soy Kiko. Y soy el niño bueno de mamá. Y los niños buenos limpian. Hay una cosa que nadie sabe sobre los ojos. Cuando los arrancas con una cucharita, hacen un pequeño pop, como cuando abres un frasco de mermelada nuevo. Es un sonido húmedo, sutil, pero adictivo. Después, se quedan colgando un momento, como si aún no entendieran que ya no forman parte de la cara. El primero que le saqué los ojos fue a un niño de mi edad, un pobre diablo que vendía dulces en la estación del tranvía. Tenía las uñas negras, el cabello grasoso, y hablaba con la R trabada. Lo seguí por casi una semana. Lo observaba en silencio, desde la esquina, mientras fingía que buscaba estampitas para mi álbum. Una noche, lo esperé fuera de su choza. Entré sin hacer ruido, con guantes y la cucharita escondida en mi manga. Estaba dormido, respirando pesadamente, como un cerdito enfermo. Me subí sobre él, tapándole la boca con una mano, y con la otra presioné el borde de la cuchara en su cuenca. Gritó tan bajo, apenas un gemido ahogado. Después se retorció, lloró sin ojos, y murió de un shock. Guardé las esferas en un frasco con formol que había robado del laboratorio del colegio. Las miraba por las noches, girando en su jugo, como si aún intentaran enfocarme. Cada frasco que guardaba era una pequeña victoria. Mi colección fue creciendo. Algunos ojos eran marrones, otros verdes, uno incluso era celeste con una mancha gris, como una piedra preciosa. A veces los ordenaba por color, otras por tamaño. Tenía hasta de bebés. Sí. Bebés. Eso fue idea mía. A mamá jamás lo mencionó. Ella solo decía que los niños de la calle traían enfermedades. Yo simplemente lo llevé más allá. Era una niña. Apenas 1 año o 2.
Lloraba constantemente en el callejón frente a la panadería. La madre era una adicta, siempre borracha, con los dientes rotos y olor a vómito. La dejaba sobre cartones. Un día, la tomé en brazos. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Todos estaban ocupados comprando pan. La llevé a un terreno vacío donde antes había un cine. Cerraron hace años, y nadie entra por miedo a los perros salvajes. Pero yo sabía que no quedaba ninguno. La niña lloraba. Era un llanto agudo, molesto. Tenía mocos y la piel llena de sarpullidos. La acosté sobre unos periódicos y la miré. Tan frágil. Tan innecesaria. Primero le tapé la boca con cinta. Luego, le corté las manos. Fue algo nuevo. Quería experimentar. La sangre brotó como una fuente, salpicando todo. Ella se sacudía como un pez fuera del agua. Me reí. No podía evitarlo. Se veía tan absurda. Tan inútil. Cuando dejó de moverse, ya no tenía manos, ni párpados. Regresé a casa con los guantes empapados, los escondí bajo las tablas sueltas del closet y dormí tranquilo. Esa noche soñé con mamá. Me decía que era su héroe. Que estaba haciendo lo correcto. Me desperté llorando de felicidad. Una tarde, el chavo me miró raro. ¿Por qué hueles así, Kiko?, me dijo, frunciendo la nariz. Me puse nervioso. Mi cuerpo tembló por dentro, pero mantuve la calma. Seguro te estás oliendo tú mismo, chusma. Le grité, dándole un zape. Se fue llorando. Ñoño se rió. Doña Florinda salió y me abrazó, orgullosa. Muy bien hecho, hijo. Ese mocoso necesita aprender a respetar. No sabía ella cuán lejos había llegado su enseñanza. Cuántas almas había limpiado por ella. Cuántos cuerpos enterrados bajo tierra húmeda, con los ojos vacíos y la carne podrida por gusanos. Esa noche pasó algo diferente. Mientras caminaba por una zona de bodegas abandonadas buscando a mi próxima víctima, vi a un niño que no había visto antes. Estaba bien vestido, con ropa limpia, peinado con gel. Comía una paleta mientras pateaba piedritas. Me acerqué. Hola. Le dije. Me miró y sonrió. Tenía dientes perfectos. Un niño rico. ¿Te perdiste?, pregunté. No. Estoy esperando a mi papá. Trabaja aquí. Eso me molestó. Era limpio. No tenía nada que ver con la chusma. Pero aún así, algo en su rostro me enojaba. Tal vez su seguridad. Tal vez que no se asustó. O que no me vio como una amenaza. Saqué el cuchillo y lo metí al estómago sin pensarlo. La sonrisa se le congeló en la cara. La paleta cayó al suelo. Tosió sangre. Me miró con los ojos abiertos, confusos. Fue hermoso. Volví a casa agitado, eufórico. Me miré al espejo y noté algo. Mis ojos ya no eran los mismos. Había una chispa en ellos, un fuego. Me di cuenta de algo importante. No solo debía matar por maldad. Ahora también lo hacía por mí. Por placer. Por necesidad. La sangre me hablaba. Me llamaba. Y yo la obedecía. Empecé a tener visiones. A veces veía a los cadáveres detrás de mí en los espejos. A veces creía oír los gritos, aún vivos, desde los frascos. Una vez, mientras cenábamos, juré ver a la niña sin manos parada en la esquina del comedor. Pero mamá no la vio. Solo sonrió y me sirvió más sopa. Come, mi amor. Te estás quedando flaco. Yo sonreí. No estaba flaco. Estaba vivo. Como nunca antes. La vecindad seguía igual. Nadie sospechaba. Don Ramón seguía desempleado. El profesor Girafales venía de vez en cuando a tomar café con mamá. Y yo. Seguía matando. Tenía mis rutas, mis escondites. Mis frascos estaban ordenados, brillando en el armario secreto bajo el piso.
Cada vez que abría esa trampilla, el olor a formol, carne vieja y secretos me envolvía como un abrazo cálido. Era mi museo. Mi legado. Mi templo. Y aunque a veces soñaba con sirenas de policía y luces rojas entrando por la ventana, al despertar todo seguía igual. Nadie me atrapaba. Nadie me buscaba. Nadie sospechaba del niño bien vestido, de mejillas gorditas y risa chillona. Soy Kiko. Y cuando mamá me dice que limpie, yo limpio. Hay una regla no escrita en esto de recoger regalos de la chusma. Siempre hay que envolverlos bien. Nada de sudar sangre en tu cama al día siguiente mientras tu mamá te pregunta por qué hueles a óxido. Por eso llevaba siempre mi maleta de viajero, esa con ruedas y forro azul, donde guardo mis mejores trofeos. Los fragmentos de hueso, los trozos de cráneo, incluso el fémur de aquel mendigo que se llamaba Pepe. O algo así. Fue en una de esas tardes grises, cuando el profesor Girafales vino a casa con su florero de rosas marchitas. Mamá lo recibía con su voz de almíbar, y él le contaba sus historias de la escuela clausurada. Yo lo miraba desde el pasillo, calculando. Kiko, ven. Me dijo ella, sonriendo con esa dulzura que solo una madre puede. ¿Quieres saludar al maestro?, añadió, dando palmaditas en la silla. Entré y me senté. Don Rafael puso el jarrón sobre la mesa, inhaló profundamente y habló de aquel internado donde los niños desaparecieron en medio de la noche. Las paredes, dijo, estaban cubiertas de nombres garabateados en sangre seca. Nadie supo nunca qué ocurrió. Hasta hoy. Mi corazón se aceleró. Un colegio clausurado. ¿No era el lugar perfecto para un tesoro de huesos? Mientras don Rafael describía a los pupilos rancios, yo imaginaba a esos niños arrastrados por pasillos oscuros, con sus risas volviéndose eco de angustia. Cuando el profesor terminó, mamá le ofreció café y galletas. Él se sentó, se inclinó para tomar la taza, y en ese instante, mi mente gimió. Es ahora o nunca. Disimulé un estornudo. Salí al corredor y tomé la maleta. Entré de vuelta en un silencio perfecto. Las migas de galleta aún descansaban en el plato de porcelana, y el aroma a café helado flotaba en el aire. ¿Todo bien, Kiko?, preguntó mamá, acariciándome la mejilla. Sí, mamita, respondí, con mi voz más dulce. Solo tengo un poco de cosquillas. El profesor sonrió y volvió a su relato. Me acerqué a la mesa, puse mi mano izquierda sobre su hombro y presioné. Él se inclinó un poco, sorprendido. Con la otra mano saqué un hacha de mi maleta. Perdón, maestro, dije, casi en un susurro. Pero usted es Chusma. La hoja cayó. Sonó como un tronco de leña al partirse. El hacha se incrustó en su nuca. Mamá soltó un chillido ahogado, la cafetera saltó y una ola de café caliente cubrió el mantel. El profesor se tambaleó, con un surco abierto desde la base del cráneo hasta la frente. Sus manos aferraron la madera de la mesa, rozándola con huesos rotos que rechinaban al contacto. Oí el crujir de la columna vertebral. Él cayó de rodillas, gimiendo, con la cara empapada de sangre. Sus ojos buscaron los míos, llenos de perplejidad. Luego de terror. Mamá se quedó paralizada, con una galleta aún en la mano. Yo respiré hondo y aparté el hacha. Me arrodillé junto al profesor, observando cómo los rasgos se le endurecían en una mueca de dolor y sorpresa. Alcancé la maleta y saqué unas bolsas de plástico pequeñas. Lo siento, murmuré. Pero tú y yo vamos a una excursión histórica. Atiné a envolver primero la cabeza. Aquella calavera todavía caliente quedó suave bajo el plástico, y sentí el pulso que iba menguando. Luego se lo llevé al sótano. Mamá se quedó mirando el hueco que dejé en la mesa, murmurando algo como que ¿qué has hecho? Pero su voz quedó tan apagada como un eco. En el sótano, el aire era espeso, con olor a moho y a restos viejos.
Encendí la luz amarillenta y puse la cabeza en mi mesa de disección improvisada, rodeada de frascos de formol y bisturíes. Empecé a separar los huesos. El cráneo manaba sangre oscura. El cerebro estaba descompuesto, grumoso, con hilos gelatiniformes que parecían gusanos. Lo limpié con un pincel, registrando cada grieta, cada fisura. Luego, con cuidado, extraje los huesos faciales, maxilares, cigomáticos, etmoidales. Los puse junto a mis otros trofeos. Mientras trabajaba, escuché pasos. Mamá subía las escaleras, con los ojos hinchados por las lágrimas. Llevaba su bate de béisbol, ese que usaba para asustar al chavo cuando se metía en líos. Mamá jamás supo lo que escondió en el sótano. Pensaba que solo era un cuarto de trastos viejos. Kiko. Su voz tembló. ¿Qué haces aquí abajo? No respondí. Seguí desmembrando la cabeza del profesor, metiendo cada fragmento en una bolsa sellada. El sonido húmedo de hueso al quebrarse resonaba en el cuarto. Ella entró, el bate colgando de su mano. Vio la mesa, el cráneo abierto sobre un paño rojo, la grasa endurecida junto a los restos de sesos. Su cuerpo se sacudió y dejó caer el bate. «Dios mío», gritó. «¿Qué?». Le sonreí. «Lo siento, mamá. Solo limpio». Ella retrocedió, soltando sollozos. «¿Cómo pudiste?», preguntó, con la voz rota. Me levanté y le acerqué una bolsa. «Tu próximo proyecto». Su mirada se ensombreció. Vi en ella un atisbo de horror. Y algo más. Orgullo. «Kiko». «No», susurró. Yo puse mi mano en su hombro. «Mamá. Es por usted». Ella apartó la mano, se encogió de hombros, y salió tambaleándose hacia las escaleras, sin soltar un solo grito más. Cerró la puerta del sótano y dejó las bisagras temblando. Subí de nuevo a la casa, jalando la maleta más pesada que nunca. Mamá estaba contemplando el hueco en la mesa, con el mantel manchado de café seco, como un mapa de manchas rojas. Entré a la sala sin hacer ruido, pasé junto a ella, y salí al patio. El sol ya se había puesto, y la luna mostraba una sonrisa curva en el cielo. Arrastré la maleta hacia el callejón. Escuché a un niño que lloraba dentro de un columnia. Era un ladrón de carteras. Me arrodillé, abrí la maleta, tomé un hueso largo y afilado, un radio juvenil, y lo elevé. «No tengas miedo», susurré. «Es solo limpieza». Lo acerqué a su garganta y presioné. El hueso entró sin piedad, como un punzón hipodérmico. El niño dio un brinco y se desplomó. El sonido fue seco, limpio. Tan satisfactorio como siempre. Guardé su cuerpo en una bolsa, espolvoreé un poco de cloro, y regresé a la maleta para empujar con cuidado el fragmento de hueso que había usado. La cerré, le puse ruedas, y me fui pateando la maleta hacia la oscuridad. Siempre he sentido que el alma de la vecindad no está en sus pasillos, ni en los gritos de la chilindrina, ni en las rentas que don Ramón nunca paga. No, la verdadera esencia de este lugar está bajo tierra. Donde el sol no llega. Donde las ratas huyen de algo peor que ellas. Porque, hace años, empecé a excavar. Comenzó como un simple agujero debajo de mi cama, un espacio para esconder mis cosas, mis trofeos, cuando mamá limpiaba. Pero pronto, el agujero se hizo túnel. Y el túnel, santuario. Los cuerpos que no podía quemar o trocear, los depositaba allí abajo. Los niños callejeros, los vagabundos, los vecinos molestos. Incluso algún que otro gato callejero que me miró mal. Los huesos formaban figuras en las paredes. Cráneos clavados como faroles. Fémures dispuestos en cruces invertidas. Los órganos. Bueno, esos no duran mucho. Me gustaba quedarme abajo, entre el fango y los susurros. Me hablaban. Me decían que mamá tenía razón. La chusma debía desaparecer. Pero también me decían algo más.
Kiko, ella ya lo sabe todo. Y fue cierto. Mamá empezó a cambiar. Desde lo del profesor Girafales, se volvió más silenciosa. Caminaba por la casa sin hacer ruido, como si quisiera que me olvidara de su existencia. Pero yo no puedo olvidar a mi madre. Ella es mi razón. Una noche entré a su cuarto con una bandeja de galletas y leche. No habló. Me miró con ojos llenos de culpa y miedo. Mamá, ¿por qué estás tan callada? Ella tragó saliva. Hijo. Ya no sé si esto está bien. Dejé la bandeja sobre la mesita de noche y me senté a su lado. Le tomé la mano con cuidado, sintiendo sus dedos fríos y temblorosos. ¿Te arrepientes de haberme enseñado a limpiar? Yo nunca te dije que mataras. Sollozó, alejándose de mí. Pero dijiste que la chusma no debía existir. Eso era una metáfora, Kiko. Metáfora. Palabra estúpida. Frágil. Como los huesos de una rata aplastada. Esa noche no dormí. Bajé al túnel. Apreté los huesos con las manos. Y ellos me respondieron. Ella quiere detenerte. Y yo no puedo permitirlo. 2 días después, la vecindad despertó con el grito de ñoño. Papá, está en el basurero. El señor Barriga apareció con los ojos desorbitados, y detrás de él, los vecinos. Todos se acercaron al montón de bolsas negras y sintieron el hedor. Don Ramón fue quien abrió la primera. Dentro, estaban los intestinos de don Rafael. Y su cabeza, con la lengua colgando, pegada con cinta adhesiva al pecho. Un cartel decía: clase suspendida. Por siempre. Ese día, la vecindad se convirtió en un caos. El chavo lloraba. La popis vomitaba en la maceta de doña Clotilde. Y mi mamá me miraba desde la ventana, con el rostro blanco, Sabía que solo era cuestión de tiempo. Esa noche, subí a su cuarto por última vez. Ella ya estaba despierta, sentada en la cama con su bata rosada. El crucifijo en las manos. ¿Vienes a matarme?, susurró. Me senté a sus pies y negué con la cabeza. No, mamá. Vine a limpiarte. Ella comenzó a llorar. Le acaricié el cabello como ella hacía conmigo cuando me enfermaba. No tengo opción. Le dije. Eres la única que lo sabe todo. Ella no gritó. Solo cerró los ojos. Usé el cuchillo largo. Comencé por el cuello. Despacio. Como si pelara una fruta. La sangre salió en hilos gruesos, calientes, empapándome las manos. Su cuerpo tembló. Murmuró algo. Perdóname, Kiko. Y luego dejó de moverse. La recosté con cuidado. Le besé la frente. Y luego bajé al túnel. Allí la esperaban los otros. Los cuerpos colgados de los muros. Los niños sin ojos. Los ancianos partidos en dos. Cavé un hueco especial para ella. Y al colocarla entre los huesos, el túnel tembló. Los cráneos comenzaron a hablar. No con voz. Con susurros. Ahora eres libre, Kiko. Yo. Reí. No una risa cualquiera. Una carcajada infantil, aguda, inocente. Como cuando rompía una piñata. Salí del túnel y me duché. Lavé mi ropa. Me preparé un vaso de leche con chocolate. Dormí toda la noche, plácidamente, entre los peluches que mamá me dejó. La policía vino 3 días después. Habían encontrado un dedo en el buzón de doña Clotilde. Registraron la vecindad. Uno por uno. Todos los departamentos. Menos el mío. ¿Podemos revisar su casa, Kiko?, preguntó un agente. Claro, señor policía. Pero no tengo nada que esconder. Respondí con mi mejor sonrisa, aquella que usaba cuando fingía que el chavo me había golpeado. Ellos entraron. Vieron mi cuarto limpio. Mi cama tendida. Mis juguetes ordenados. No bajaron al túnel. Nadie lo hizo. Porque la entrada ya no está debajo de la cama. Ahora. Está en todas partes.
Hoy vi al chavo jugando con una rata muerta. Me preguntó si quería ser su amigo. Le sonreí. Claro. Pero primero, vamos a jugar a la limpieza. Porque mamá ya no está para impedirme nada. Porque los policías son chusma. Porque los niños pobres no deberían existir. Y yo, Kiko, el niño bueno, voy a asegurarme de que la vecindad quede limpia. Para siempre. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.